tome la maestría de Derecho del Trabajo de la misma universidad, entre otras cosas, por supuesto. Antes de darle la palabra al doctor y comenzar con el tema de hoy, quiero comentarles que hoy vamos a grabar la clase. ¿Sí? Vamos a grabar la clase y la vamos a estar subiendo en el curso de la semana que viene, para que todos aquellos que no pudieron venir hoy, porque viajaron o lo que fuere, y puedan acceder al contenido de la clase. No lo quisimos comentar antes porque no sabíamos si iba a poder ser factible, pero bueno, hemos arreglado todo y que todo se hace. Bueno, no aparece. Os dejo con el contenido. Para ver si en algún momento la clase pero no aparece en el plano. Hola, buenas tardes. No estoy acostumbrado a eso. Lo de la filmación a mí me sorprendió también, como ustedes. Yo pedí maquillador, como me dijeron que no, dije no le avisé a nadie, no sé qué hacerlo, yo vine a hacerlo y lo demás. Así que bueno, así estamos, vamos a filmar la clase. Les cuento, más allá que hemos preparado para esta jurisdicción un cronograma especial, de acuerdo a ciertos pedidos que nos hicieron, no tiene una lógica, la lógica habitual de cualquier curso. El cronograma empezamos por riesgo de trabajo, sí, Ackerman, Massa, simplemente por cuestiones de agenda de ellos que no iban a estar, ¿sí? Obviamente la lógica indica empezar de otro modo, que es como vamos a empezar hoy, ¿sí? Empezando como indica la lógica, por el principio, ¿sí? Y en el principio, no me voy a referir a las estructuras jurídicas, ¿sí? En el principio lo que tenemos que preguntar es muy básico, ¿no? Y por eso yo le preguntaba recién a la doctora Luengo quién estaba en el auditorio, si hacía laboral o no, porque por supuesto de esto depende de la posibilidad que podamos dialogar sobre ciertas cosas o no, ¿sí? Según la respuesta que ella me dio, sí, yo creo que no hay ninguna duda de que la vamos a poder dialogar perfectamente. Es, primero, ¿cuándo nace el derecho al trabajo y por qué nace el derecho al trabajo? ¿Sí? Esto es lo primero que nos preguntamos siempre. Cada uno tendrá alguna respuesta más o menos de manual, nada con esto. ¿Sí? La respuesta que tengo yo tiene que ver con dos grandes procesos históricos. No dos momentos históricos, sino dos grandes procesos históricos. ¿Sí? Que son la Revolución Industrial, por un lado, y la Revolución Francesa, por el otro. ¿Sí? La Revolución Industrial, obviamente, ustedes saben, no podemos poner una fecha, ni siquiera poner una década, se llevó adelante a lo largo de una buena cantidad de tiempo, extendida cantidad de tiempo. La Revolución Francesa sí, quizás le podemos poner una fecha, pero en realidad los efectos no. Por eso hablo de dos grandes procesos históricos. ¿Y a qué llevaron estos dos grandes procesos históricos? Cada uno por su lado, confluyendo para que naciera este derecho al trabajo, porque en realidad nace porque nace una problemática distinta a la que había hasta ese momento. La Revolución Industrial lo que también fue la forma de producir, ¿no? Hasta ese momento había obviamente trabajo, ¿sí? Se producían bienes, se brindaban servicios, pero dentro de otros institutos u otras instituciones que no tienen que ver con la figura del trabajador como la conocemos nosotros, ni el contrato de trabajo como lo conocemos nosotros hoy. ¿Sí? En cambio, a partir de la Revolución Industrial, por supuesto, insisto, a lo largo de muchos años, aparece la fábrica. Y esto es lo que determina, porque determina un montón de cosas la aparición de la fábrica. Determina movimientos migratorios, inmensos movimientos migratorios. Primero, un terror terrible, ¿sí? Es el mismo terror que tenemos nosotros hoy ante otra revolución, ¿sí? Que las máquinas nos reemplacen. Hasta ahora no ha pasado, o sí ha pasado, pero nos han reemplazado algunos aspectos que hemos conseguido por desempeñar otros aspectos que las máquinas no pueden. Por eso hubo una gran reacción ante la revolución industrial y ante esta cosa de que la máquina desplazaba a trabajadores, reemplazaba a trabajadores. Y las primeras máquinas se empezaron a utilizar en el ámbito del trabajo rural. Lo primero que hubo fueron cosechadoras. Los trabajadores rurales decían, y ahora no sé qué hacemos. Si una máquina va a reemplazar 50 trabajadores. ¿Y qué hicieron esos trabajadores? Y se fueron hacia donde había trabajo, hacia las ciudades. Por eso yo decía, hubo grandes movimientos migratorios internos.
Esto fue lo que ocurrió. Y ahí se juntaron trabajadores que antes se desempeñaban todos en formas aisladas. Difícilmente tenían una problemática común que comunicarse porque difícilmente tenían una comunicación. ¿Dónde estaban en su puesto de trabajo, en su lugar de trabajo, separados y distanciados? Como lo hicieron en la fábrica. En la fábrica sí, estaban todos asignados trabajando. ¿Y qué era lo que pasaba? Cuando estaban asignados trabajando, no solo estaban asignados trabajando, sino que estaban asignados trabajando mucho tiempo, durante extensísimas jornadas de trabajo. Y ahí, obviamente, lo que había era quejas, porque la misma queja que yo soy en cualquier lugar de trabajo, hoy no la tenemos. El jefe es un desastre, me tratan mal, no me pagan lo que corresponde, alguien gana lo que le corresponde, nadie. No me pagan lo que corresponde, me explotan, me hacen trabajar demasiado. Esto es insoportable, así no se puede vivir. Este diálogo es de ahora, pero era entonces también, en otro tono, menos unos insultos en el medio, era así no se puede vivir. Claro, así no se puede vivir de esa gente, eran 16 horas de trabajo, 14 horas de trabajo estimadas. Así no se puede vivir, no, nuestro es un poco menos. Igual es verdad, así no se puede vivir. ¿Y esto qué generó? ¿De dónde salieron estos trabajadores? Yo les decía, esto tiene que ver también con la Revolución Francesa. ¿De dónde salieron? Ahí está el segundo foco que confluye, que es el fin de la esclavitud. De nuevo, por eso hablo de procesos históricos. Esto no fue una cosa que ocurrió en un solo momento histórico. No lo hago en un proceso. El trabajo, muchas veces, en muchos casos, se obtenía a través de la prestación de esclavos. Al desaparecer, obviamente, de hecho todavía seguimos teniendo trabajo esclavo, pero al ir desapareciendo paulatinamente la institución de la esclavitud, ese esclavo se encontró con algo nuevo, distinto, que era, ¿qué cosa? La libertad. La libertad también asusta a veces. Uno dice, ¿qué hago con esta libertad? Vemos eso cuando nos separamos, divorciamos, ¿qué hago con tanta libertad? Lo ve un desocupado, cuando de pronto tiene libertad, pero no es bueno. Y ese esclavo, hasta ese momento sabía lo que tenía que hacer, porque su dueño le decía lo que tenía que hacer. Y cuenta Ackerman, yo siempre cuento el cuento que cuenta Ackerman. Uno dice que no es cierto, que lo inventó Ackerman, es probable que sea así. Pero cuenta Ackerman que ese esclavo, cuando de pronto le dieron la libertad, se encontró ahí ante unos verdes prados, usando de su libertad sin saber qué hacer con ella. De pronto, bueno, ¿qué hago? ¿Qué es la libertad? Se preguntó. Claro, cada uno tendrá su imagen de la libertad. Esto es muy subjetivo. ¿Qué entiende por libertad? ¿Qué quiere el concepto de libertad? ¿Qué busca con esa libertad? Bueno, este esclavo se imaginaba la libertad como una hermosa mujer. Claro, la buscaba por los verdes prados a esta hermosa mujer. Y me la encontraba hasta que de pronto allá a la distancia, pero a la distancia le pareció ver. Era contornos, con el sol, imagínenlo, una imagen así novelesca. Entonces, claro, empieza a caminar hacia la libertad. Hasta que llega casi a tocarle. Por supuesto, la libertad se esquiva como buena mujer, y da un paso para atrás, cuando da el paso para adelante, da un paso para atrás, no llega a alcanzarla. Y dice, ¿cómo hago yo para conseguir la libertad? ¿Qué hago con esta libertad? Nada, no la conseguía. Pero claro, en este dilema, después la libertad se le fue al diablo, por supuesto, se le hizo la noche, le empezó a agarrar frío, y empezó a sentir una sensación extraña, que hasta ese momento tenía pero poco, que era hambre. Dice, ¿qué hago ahora? Tengo hambre. Entonces, se puso a buscar, dejó esos prados, cruzó un bosque, a lo largo de una construcción, una taberna. Encontró la taberna de cuya chimenea salía humo. Imagino, relacionado eso, por supuesto, con comida. Y entonces apenas entró en la taberna, ruido de taberna, olores, dijo, bárbaro, quiero un plato de lentejas. Quiero mi plato de lentejas. ¿Quién no quiere un plato de lentejas con el frío? Él quería su plato de lentejas. Entonces fue al posadero y dijo, buenas, quiero un plato de lentejas. Sí, ¿cómo no? ¿Tiene dinero? ¿Qué? Dice, dinero. Yo le doy el plato de lentejas a cambio
de dinero. No tengo dinero. ¿Sí? Bueno, consiga dinero y yo le daré el plato de lentejas. ¿Por qué? Porque él, en el camino hacia la posada, ¿sí? De pronto ahí se dio cuenta que le habían dicho: vas a conseguir tu plato de lentejas cuando la libertad te sea negada 3 veces. ¿Sí? Y el posadero ahí le dice: tienes que conseguir dinero. ¿Cómo consigo dinero? Dice: está bien, bárbaro. ¿Cómo consigo dinero? Porque le niegan. ¿Cómo consigo dinero? Hay 2 formas de conseguir dinero, ¿no? Por lo menos el posadero le explicó esto. No sabía que después iba a haber funcionarios públicos. Entonces le dijo: mira, o lo heredaste o trabajas. ¿Vos heredaste algo? Mire, no, yo era esclavo. Hasta hace unas horas era esclavo. Mis padres fueron esclavos toda su vida. Y no tengo dinero heredado. Bueno, entonces tenés que trabajar. ¿Cómo será esto? Voy a trabajar. ¿Sí? ¿Tengo la libertad? ¿Sí? Me la van a dar. Después que me hayan negado 3 veces tu plato de lentejas. Ya me lo negaron una vez. Me dijeron que tengo que trabajar. ¿Puedo decidir si trabajar o no? Usted trabaja, ¿no? ¿Hay alguna forma donde no trabaja? ¿En qué grado se da más? Esta pregunta, uno ve que levanta la mano, uno los mira con envidia, un posgrado no sé. Posgrado no sé. Ya está, ya pasó esa época tan feliz, uno vivía lo del viejo, ¿no? Uno es libre, entonces todos ustedes trabajan. ¿Han sido libres de elegir si trabajan o no? Todos fueron libres de decir si trabajan o no. Y no, pero nada, seguramente. ¿No? ¿Sí? Sí, claro, sí. Sí. ¿Vos trabajás? Vos decidiste trabajar. Puesto en esta opción, dijiste: elijo trabajar. ¿Sí? Y era una opción válida, plausible, decir: no, no trabajo. Para vos. Para vos, no te lo dicen, ¿no? Te digo para vos. ¿Tuviste libertad, entonces, de decidir si trabajabas o no? A ver, no nos pongamos en absoluto tampoco, ¿no? Pero digo, es bastante limitado, ¿no? A ver, creo que el colega habla por varios, ¿sí? Acá. A todos nos ha pasado, qué sé yo. Yo terminé el secundario, en realidad no me dieron mucha opción, fui a hacer la colimba. Después debo ser el único imbécil acá que hizo la colimba, pero bueno, en esa época fui a hacerla, no me dieron la opción de no hacerla. ¿Sí? Saqué un 858 el sótero, ¿sí? Número bajo no entraba entre las posibilidades, era difícil que llegara hasta ahí el número bajo. Pero después de eso, que ahí no tuve la opción, ¿sí? La libertad de elegir si hacer o no hacer la colimba, después sí que tuve la opción. Entré en la facultad, realmente no en la facultad, yo tengo pensado ser abogado, pero se me frustraron mis planes iniciales. ¿Qué opción me quedó más? Si uno no puede ser otra cosa, es abogado, así que acá estamos. ¿Sí? Pero ese momento todavía tenía la opción, vivía con mis viejos, no me habían rajado para atrás, así que seguía ahí, iba a la facultad tranquilo, hasta que en un momento, como pasan estas cosas, sí me puse novio. ¿Sí? No, son las cosas que no hacen. ¿Sí? Me puse novio y ahí de pronto dije: pero si yo planeo seguir mi vida como debería todo ser, voy a tener que conseguir trabajo. ¿Sí? Porque mi hijo era muy generoso, inmensamente generoso conmigo, pero no le veía tanta generosidad como para seguir bancando toda la vida. Ahí no estuve en esa misma dificultad que vos, y la verdad llegué a decir: no tengo la opción de no trabajar. En ese punto, antes sí, durante un par de años lo había tenido, en ese momento ocurrió esto. Sí, acá tenemos el primer problema, ¿no? Acá la libertad no es negada. Hablando en cifras, en términos genéricos, habrá quien consiga vivir de otros toda la vida, y hay algunos que se tienen para hacerlo sin robar, ¿sí? Y sin heredar y sin trabajar, consiguiendo trabajar. Por eso conozco un marido, una amiga mía, es un vago, no labura, no mantiene mi amiga, ¿sí? Pese a todo lo que yo le puedo decir, sigue manteniendo a su vago ahí y ella muy feliz, ¿sí? Pero si no, en general esto no pasa, él es una excepción, ¿sí? Y dijo: está bien. Perdí la libertad, ¿sí? No tengo la libertad de elegir si trabajo o no trabajo. Digo: bueno, entonces ahora quiero trabajar para tal. No, pero tal no quiere, pero que vos trabajes para él.
Como yo no puedo elegir para quién trabajar, no tengo libertad para elegir para quién trabajar. ¿Ustedes tuvieron libertad para elegir para quién trabajar? No te voy a decir ahora vos, no, me siento fácil, si me dice, bueno, vamos a ver cómo lo joden. No es esa la idea. Los demás, ¿tuvieron la libertad para elegir para quién trabajar? Ustedes miran, quizá tuvieron opciones, ¿sí? Pero, a ver, trabajaron, dijeron, yo quiero trabajar para él, ¿sí? Y fue lo que, mira, quiero trabajar para vos. No sabes que estuve esperando toda la vida. ¿Sí? No, ¿sí? Esta es la segunda libertad que no se tiene, ¿sí? Uno no elige si trabajar o no, las circunstancias lo ponen en tener que trabajar, de alguna forma, ¿sí? Y no elige para quién trabajar, tampoco tiene esa libertad. Pero cuando hablamos de trabajo libre, nosotros, ¿de qué trabajo libre estamos hablando? ¿Sí? ¿De qué trabajo libre estamos hablando? Si no tenemos libertad para elegir si trabajar o no, si no tenemos libertad para decidir para quién trabajar, no hay trabajos. Eventualmente, insisto, algunos afortunados tienen opciones. Tengo 2 ofertas de trabajo. Yo la verdad prefería otro tercero, pero ese no me faltó nada. Yo fui, me ofrecí y me dijo que no, gracias, que no me interesaba. Puedo optar, pero libertad para elegir para quién trabajo no tengo. Y dijo, bueno, ya está. Ya decidí trabajar, ya conseguí trabajo, ¿sí? Y entonces fue al posadero y le dijo, quiero mi plato de lentejas. Dijo, no, pará, me lo tenés que pagar. Pero yo ya decidí trabajar y decidí, ¿sí? Tengo alguien que me ha dado trabajo. Dijo, lo tenés que pagar. ¿Sí? Yo tengo trabajo, ¿sí? Pero el trabajador anticipa su prestación, ¿no? O sea que tampoco tiene esto. Otra vez. Claro, podría decidir entre trabajar como autónomo o trabajar como dependiente. ¿Sí? Y esto sí es una opción que se tiene. A muchos se le ha dado, de hecho, creo que la mayoría ejerce una profesión. Pero hay alguien que trabaja en tribunales. Somos la minoría. ¿Sí? Somos la minoría. También, esto eventualmente puede ser una opción o no. Yo la verdad nunca me postulé para un estudio jurídico. Yo entré a trabajar tribunales antes de ser abogado. ¿Sí? Nunca se me planteó tampoco la posibilidad de la idea. No, la posibilidad tuve, la idea no. Ahí sí tuve la libertad de elegir. ¿Sí? Entré sin ir a un lado o no, y sin quedarme donde estaba. ¿Sí? Simplemente me gustaba más. Pero son cosas de privilegiados. ¿Sí? Yo creo que yo soy privilegiado, realmente, siempre lo he pensado. Estoy seguro, no siempre lo he pensado. Pero esto, acá tenemos otra tercera negativa de la libertad. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando hablamos de trabajo libre, qué condicionado está esto, ¿no? Y sin embargo, hablamos de esto, que es el resultado, insisto, de la confluencia entre estos 2 grandes movimientos. La revolución industrial, por ejemplo, yo decía, que fue muy resistida. Fue muy resistida por este temor a que las máquinas se reemplazaran. De hecho, tan resistida fue que en Europa nació un movimiento en contra de la revolución industrial, liderado, dicen algunos, por un ser mítico, ¿no? Porque no hay certeza de su existencia. Esto es como vieron en The Vikingos, en realidad es el protagonista de Vikingos es medio de la suma de varias historias distintas, no es un protagonista real, ¿sí? Existieron varios y lo tomaron y crearon el personaje. También, un tal Lud, con doble D, ¿sí? Y encabezado por este tal Lud, nació un movimiento denominado ludismo. ¿Sí? ¿Qué propiciaba el ludismo? La destrucción de todas las máquinas cuyo funcionamiento una persona media no pudiera entender. O sea, para mí, todo sacando la polea y la rueda. ¿Sí? Todo lo demás se destruía. Esta era la idea. Hay que destruir todo porque si no las máquinas nos van a desplazar. Pero él decía, hoy estamos en una situación parecida, ¿no? Viviendo una transición parecida a la que vivieron los que estaban en la época de la transición de la revolución industrial. Hoy también tenemos una nueva revolución que amenaza con desplazarnos a todos. Cuando digo a todos, es a todos los que estamos acá, a los abogados, a los que trabajamos en tribunales, ¿sí? Porque ya hay algoritmos que resuelven conflictos. ¿Sí? Se cargan los datos, o sea que las partes en conflicto cargarán los datos, no hará falta un juez, ¿sí? Y ya está, se resolverá. Cuestiones comerciales menores, pero se utilizan para esto.
Entonces, bien podríamos decir ahora, destruyamos todas las computadoras, antes que pase lo de Terminator. Las películas nos tienen que enseñar algo. Destruyamos las computadoras. Ha habido un movimiento, el neoludismo, que propiciaba esto, destruir las computadoras. Es una locura, por supuesto. Las computadoras llegaron, van a quedarse, van a progresar. Y como soy un optimista, pienso que vamos a superar también esto. Es verdad, van a destruir puestos de trabajo, están destruyendo puestos de trabajo, se crearán otros puestos de trabajo, encontraremos la forma de distribuir mejor el trabajo y sobreviviremos. Pero volvamos a nuestro hambriento hombre, ¿sí? Que encontró la libertad. Y recién entonces ahí dijo, ¿y esta es la libertad? Y esa mujer que yo veía y no alcanzaba, ¿dónde está todo eso? Y bueno, esto es lo que hay, el plato de lentejas, llegaste a fin de mes, acá el mes me lo pagas. ¿Sí? Yo decía, el trabajador anticipa su prestación. Esto es lógico. Primero trabajamos, a fin de la quincena, al final del mes, ahí nos pagan. ¿Ven? No, es al revés. Eso es lo contrario de lo que ocurre en muchas dinámicas y en muchos contratos. El contrato de trabajo es muy particular. Ustedes bien lo saben. Tiene muchas particularidades muy distintivas. Ahora, cuando nace esta problemática, cuando entonces estos trabajadores se multiplican y se juntan en la fábrica y se codian y dicen, yo ya no puedo más, ¿sí? No veo a mi familia, pero qué suerte que tienen. No, pero no, tienes un lado malo, los chicos me gustaría verlos, aunque sea. Dice, sí, no los veo, ¿sí? Trabajo tanto, estoy dejando la vida en esto. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando se juntan los trabajadores con una queja común? ¿Cuál es el resultado de un conjunto de trabajadores y una queja común? Sí, un sindicato. Una huelga. Porque en realidad este es un buen tema, que dieron las dos respuestas distintas, ¿no? ¿Qué fue primero? Esto no es una cosa de nuevo la Brasil, ¿sí? ¿Qué fue primero? ¿Sí? ¿El sindicato o el movimiento de fuerza? En realidad, primero fue el movimiento de fuerza, fue la reacción. Fue decir, ¿qué podemos hacer? Y no trabajar. No trabajar, nos ponemos de acuerdo. Así, en estas condiciones, así no seguimos trabajando. Queremos que se limite la jornada. Este fue el primer gran reclamo. El primer gran reclamo histórico de los trabajadores fue limitación de la jornada. Y apareció la huelga. ¿Sí? Y primero, ¿qué hizo el empleador? Dijo, los trajo a todos. ¿Sí? No van a trabajar, los trajo a todos. Y claro, y los trajo a todos. Vinieron otros. Dijeron, pero vamos a trabajar en las mismas condiciones que ellos. No, huelga. Claro, y en un momento el empleador dijo, bueno, está bien, negociemos. ¿Sí? Y ahí apareció el sindicato. Porque en realidad es negociemos con quién. Pero primero nacieron los movimientos de fuerza. Y después cuando hubo que negociar, solucionarlo, bueno, che, a ver, vos que sos de que más o menos sabés hablar, ¿sí? Le decía escribir, andá a hablar vos. ¿Sí? Le pusieron a uno que lo representó. Y después la negociación se hizo más grande. A ver, vos también que tenés cierta inteligencia, venís, vos que entendés estas discusiones de mí, y se juntaron. Y ahí nació el sindicato. Primero surgió la medida de fuerza, y después como una necesidad para poder solucionar la medida de fuerza, nació el sindicato. Conocido con quién se negoció. Esto fue lo que pasó. ¿Y qué nació? Acá sí llegamos en el tiempo, después de confluir estos dos movimientos históricos, llegamos a la segunda mitad del siglo XIX. Segunda mitad, yo diría, en realidad, último cuarto del siglo XIX, donde surge esta cuestión que siempre hemos visto, la cuestión social. ¿Cuál era la cuestión social? Y esta problemática nueva. Había un sector nuevo, el de los trabajadores, que tenían una problemática común y que estaba poniendo en crisis a todo el sistema. Y acá las respuestas, por supuesto, fueron muy variadas. ¿Cuál fue la primera respuesta? La represión. La primera respuesta fue la represión. Piensa en la ley Chapelier en Francia, justamente. Represión. La primera respuesta sistémica a los reclamos de los trabajadores fue la represión. Bastante lógico, si uno lo entiende desde el espíritu de la época. Represión. ¿La represión alcanzó? No. Multiplicó el conflicto. Y ahí surgieron varias posiciones ante esto. De hecho, surgieron muchas teorías sobre esto. Vamos a ver una cosa, yo sé que es medio pamfletaria, cuasi zurda, ¿no? Dice este panfleto:
Los adelantos de la industria y de las artes que caminan por nuevos derroteros, el cambio operado en las relaciones mutuas entre patrones y obreros, la acumulación de las riquezas en manos de unos pocos y la pobreza de la inmensa mayoría, la mayor confianza de los obreros en sí mismos y la más estrecha cohesión entre ellos, justamente con la relajación de la moral, han determinado el tratamiento de la riqueza. Es difícil realmente determinar los derechos y deberes dentro de los cuales hayan de mantenerse los ricos y los proletarios, los que aportan el capital y los que ponen el trabajo. Es urgente proveer de la manera oportuna al bien de la gente de condición humilde, pues es mayoría la que se debate indecorosamente en una situación miserable y calamitosa. El tiempo fue insensiblemente entregando a los obreros, aislados e indefensos, a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores. Esto suelo hacerlo con la forma más fácil. No solo la contratación de trabajo, sino también las relaciones comerciales de toda índole se hallan sometidas al poder de unos pocos, hasta el punto de que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios. ¿Esto de dónde sale? ¿A qué le suena? Ya lo puse en época. Último cuarto del siglo XIX. ¿Qué es esto? Alguien dijo marxismo. Por ahí. ¿Sí? Si quieren socialismo, perdón, si quieren anarquismo. ¿Sí? De ahí viene. Esto es la encíclica Rerum Novarum. ¿Sí? Yo no lo conocí a León XIII, muy zurdo, muy comunista. Se me ocurre que, muy progresista se me ocurre que no sería. Pero también se me ocurre que no masticaba Biblia. ¿Sí? 15 de mayo de 1891, es esto. Era esto. Era, ¿qué hacemos con este problema? Y era una de las instituciones más conservadoras diciendo, muchachos, acá tenemos un gran problema. ¿Sí? Y hay que resolverlo, y con la represión no se está resolviendo. Hay que hacer otra cosa. ¿Y qué dice ahí en la encíclica el Papa? Dice, hay que entregar algo para que no vengan por todo. Esta frase se repitió durante muchísimo tiempo, insisto, la empezó diciendo el Papa, ¿sí? Se la decía en la década del 40 Perón a los empresarios, decía, hay que entregar algo para que no vengan por todo, vengan conmigo que vamos a hacer esto, porque si no, van a venir por todo. Y esta fue la respuesta. La respuesta fue, bueno, vamos a empezar a dar ciertas concesiones. ¿Y qué pasa cuando hay dos sujetos en conflicto que no pueden resolver ese conflicto? ¿Quién tiene que resolverlo? Un tercero. Ese tercero, ¿quién es? Y debería ser el Estado, ¿no? Esta es la respuesta que aparece. Es el Estado. ¿Cómo aparece respondiendo el Estado a esto? Creando normas. ¿Dónde aparecen las primeras normas entonces que nosotros podemos calificar el derecho del trabajo? ¿En qué lugar? Alemania. En Alemania, exactamente. ¿Sí? Entre 1891 y 1895, Bismarck, Otto von Bismarck, ¿sí? El canciller. Ahí tenemos la primera ley de accidentes del trabajo. Este era el segundo reclamo. El primero era la jornada, el segundo era el trabajo nos daña, ¿sí? Y nos impide seguir trabajando. Ni siquiera repárenme la incapacidad. ¿Sí? Era, ¿qué pasa cuando no puedo trabajar? Si no puedo trabajar no tengo salario. Aparece la primera ley de accidentes y aparece la primera ley de jubilación. Es el Estado diciendo vamos a crear un instituto que después llamaríamos seguridad social. ¿Sí? El Estado tiene que intervenir cuando hay dos sujetos, ¿sí?, en pugna que no pueden resolver su conflicto, y este conflicto tiene la escalada que tuvo. Yo mencioné a Marx, mencioné a los socialistas, mencioné a los anarquistas. Esto era un movimiento terrible en Europa que después, por supuesto, las oleadas migratorias trajeron acá, ¿sí? a América, ¿sí? A toda América, América del Norte, América del Sur, a todos aquellos lados donde fueron los ideologizados, por decirlo de alguna forma, que eran expulsados de Europa. Obviamente allá no eran queridos, llegaban para acá. ¿Qué traían acá? Y traían la gana de trabajar y la ideología. ¿Sí? Y esto fue lo que tuvimos. Y acá, ¿cuál fue la primera respuesta que tuvo el Estado? La primera respuesta fue la ley 4144. No sé si alguno la tiene presente.
obedecía a un proyecto del senador Miguel Cané. ¿Sí? Quizá algunos Miguel Cané que suelen de otra actividad distinta de la política. Miguel Cané era novelista, era un escritor. ¿Sí? Pero acá se limitó a escribir un corto proyecto de ley que terminó siendo llamado la Ley de Residencia. ¿Qué establecía la Ley de Residencia? Facultaba al Ejecutivo a expulsar sin juicio y en 2 días a los extranjeros que hubieran cometido ilícitos en su país de origen, los hubieran cometido acá, o que resultaran peligrosos para el statu quo. Esto era el amoroso Miguel Cané, que elaboró este amoroso proyecto de ley que estuvo vigente como ley desde que fue sancionado y hasta 1958. Ningún gobierno de todos los que pasaron hasta 1958 le había derogado la ley 41-44 de residencia. Y de hecho, décadas antes había vuelto a ser usada también para expulsar extranjeros. La primera respuesta fue la represión. La segunda respuesta la dio alguien que es o muy querido o muy odiado, como suele ocurrir en la Argentina. Ya no hay mucho término medio. O soy muy querido o soy muy odiado, o ambas cosas al mismo tiempo. Si soy muy querido por un sector, soy muy odiado por el otro. Esto es una constante, afortunadamente, que traemos en 1810 en adelante, no la hemos abandonado, forma parte de nuestras más queridas tradiciones, y seguramente seguiremos con eso. Julio Argentino Roca. Julio Argentino Roca fue el presidente que más tiempo estuvo en ejercicio de la presidencia en la historia argentina, ¿sí? 12 años fue presidente. ¿Quién le compite a Julio Argentino Roca? En realidad con un récord también imposible hoy de superar. El tipo, durante más tiempo estuvo en forma continuada en el ejercicio de la presidencia, que fue Carlos I de Milán. Estuvo 10 años y medio. Roca tuvo 12, pero en 2 periodos distintos. Carlos Menem tuvo 10 años y medio, una cosa curiosísima que nunca volverá a pasar, salvo cuando en el futuro se reforma la Constitución, se establece un periodo de 28 años, o la posibilidad de reelección indefinida, que ya habíamos tenido. Pero lo curioso de Menem fue que tuvo un periodo, 6 meses de periodo presidencial que no era propio. Yo siempre me pregunto y siempre busco que alguien me ilumine sobre esto, porque yo sé que alguien debe saber más derecho constitucional. ¿Con qué fundamento constitucional el presidente electo termina el periodo presidencial del presidente anterior? No sé, pero son los milagros que logramos los juristas argentinos, eso. Y después tuvo sus 10 años, ¿no? 6 años en el primer periodo, 4 años en el segundo periodo con la nueva constitución. Pero volvamos a Roca, ¿sí? Insisto, tan querido por algunos y tan odiado por otros. Lo cierto es que era un gran estadista, dio cosas en el momento que otros no veían, era de lo que por ahí se animaba a pensar para adelante. Piensen ustedes en la época de Roca, por ejemplo, se sancionó la ley de matrimonio civil. Parece una pavada hoy, ¿no? Pensar en esto. En ese momento, 2 personas de distinta religión no se podían casar. Si eran de la misma religión, se casaban por vía religiosa. Si eran de distinta religión, no se podían casar. Y por supuesto, la iglesia era la que manejaba los casamientos, las actas de nacimiento. Era un control absoluto que tenía la iglesia en este aspecto. Roca rompió con esto. No es poca cosa hoy que todavía algún poder de la iglesia no puede ser separado del Estado. No es poca cosa. Pero Roca, insisto, también se encontró con esta problemática. La cuestión social estalló, ¿sí? entre los gobiernos de Roca. Exactamente. ¿Sí? Entre el primer y el segundo gobierno de Roca estalló la cuestión social en la Argentina, aparecieron las primeras huelgas, los primeros sindicatos. Y Roca tenía un ministro del Interior, que era Joaquín B. González. Joaquín González, el primer constitucionalista argentino, uno de los primeros laboralistas, ¿sí? Argentino, una eminencia desde el punto de vista que uno lo quiera pensar. Si hubiera nacido en Estados Unidos, habría sido un tipo mundialmente famoso. Si hubiera nacido en Europa, también lo habría sido. Nació en Argentina y tiene una calle en Buenos Aires. Se produce acá, pero no sé, tiene una calle y no mucho más. ¿Sí? El tipo era un genio. Y Roca dijo, solucioname esto. ¿Cómo suele hacer los presidentes? Dice, alguien dice, solucioname esto. ¿Y qué hizo Joaquín B. González? Formó un grupo, juntó un grupo de gente, a los laboralistas del momento, entre los cuales había un joven socialista, Palacios. Vueltas de la vida, después Palacios terminó apoyando el golpe a Perón en el 55, ¿no?
esas vueltas argentinas. ¿Sí? Pero en ese momento entonces Roca dijo, hay que arreglar esto. Joaquín González dijo, hay que arreglar esto. Formamos una comisión y, contrariamente a la frase de Perón, ¿sí? Si quieren que algo no se resuelva, formamos una comisión. En ese momento la comisión trabajó, le encargaron a un tal Galet Macé, también lo tendrá presente, ¿sí? Era argentino, un catalán, le encargaron un informe de Galet Macé, es un informe muy interesante, muy aburrido, no le diría léanlo, ¿sí? Son unos tomos, unos choclos así, ¿sí? Aburridísimos, así de interesantes. Si quieren les digo dónde están, que sea para poder ojearlo, ¿sí? Nada más, no les digo leerlo en serio, nunca pediría una cosa así, ¿sí? En base a ese informe y en base a los trabajos de estos laboralistas, se confeccionó en 1904 un proyecto de Ley Nacional del Trabajo. ¿Sí? Proyecto de Ley Nacional del Trabajo, un proyecto ambiciosísimo, si uno lo lee, de nuevo, muy interesante leerlo, porque hay regulaciones que están así, que están prácticamente en forma literal en la Ley de Contrato de Trabajo hoy, ¿sí? 115 años después, ¿sí? 1904. ¿Qué pasó con ese proyecto de Ley Nacional del Trabajo? ¿Lo tienen presente? ¿Escucharon hablar alguna vez del proyecto de Ley Nacional del Trabajo? Del debate sobre el proyecto de Ley Nacional del Trabajo, la discusión en comisión sobre el proyecto de Ley Nacional del Trabajo, la media sanción del proyecto de Ley Nacional del Trabajo. Nunca fue tratado el proyecto de Ley Nacional del Trabajo, laburaron al pedo, ¿sí? Un montón, porque existe 500 artículos, ¿sí? Del proyecto de Ley Nacional del Trabajo, trataban así todas las cuestiones que podemos tratar nosotros hoy tratadas y otras, en la Ley contra el Trabajo y otras. ¿Por qué no se trató este proyecto en el cual se puso tanto trabajo y gente tan calificada puso tanto trabajo? ¿Qué les parece? ¿Qué no se trató? Ni siquiera se trató, no se trató en comisión. Ingresó al Congreso y no fue tratado. ¿Había plafón político para hacerlo? ¿Cómo? ¿Había plafón político para hacerlo? No había plafón político. Absolutamente cierto esto. Efectivamente es lo que pasa justamente, ¿sí? Cada norma es hija de las circunstancias políticas imperantes en el momento en que se dicta. Uno fácilmente puede ver cómo va a ser la orientación de la norma cuando mira el contexto histórico del cual va. De esto hablamos cuando hablamos de fuentes materiales, ¿no? El derecho, justamente. En cómo está la correlación de fuerzas en una materia determinada en un momento determinado, cuando esto nos va a determinar el tipo de relación, de regulación que se va a dictar. Y en ese momento había un conflicto, había un gran conflicto, que requería solución. ¿Quiénes se opusieron a esto? No había, en el contexto, como bien dice aquel colega, no había un contexto político que lo permitiera. ¿Quiénes se opusieron a que hubiera una ley nacional del trabajo? Es fácil, a ver, o fueron los trabajadores o fueron los empleadores, ¿no? Seamos democráticos, ¿quiénes fueron? A ver, los que estén en favor de empleadores, levanten la mano. Los que estén en favor de que fueron los trabajadores los que se opusieron, levanten la mano. Que de suelo fue. Se opusieron tanto las entidades empresarias como las entidades gremiales. Nadie quería que se tratara esta Ley Nacional del Trabajo. Y te dice, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Si venía justamente a regular una materia altamente conflictiva, y por lo mismo que no se trata tantas veces. ¿Cuál era la pretensión de los empleadores? De ninguna manera vamos a hacer las concesiones que implican que se trate y sancione esta ley. No las vamos a hacer. ¿Sí? Acá que rige el Código Civil. No estamos dispuestos a darle una norma. ¿Qué decían los trabajadores? Decían, de ninguna manera nos vamos a limitar nuestros reclamos a lo que se reconoce acá. Así que todos se opusieron. Todos, ¿sí? De hecho, se vio como es un antecedente histórico importantísimo, y de hecho de allí se desgajaron las primeras normas laborales que formalmente se dictaron. Por ejemplo, la ley de descanso comunitario salió de allí, ¿sí? La primera ley de trabajo de mujeres salió de allí. Son desprendimientos de lo que se había trabajado para ese proyecto de Ley Nacional del Trabajo. Pero la ley como tal no fue tratada. Recién entonces, en 1905 se dictó el Palacio dijo, a ver, lo que laburé acá en materia de descanso dominical, bueno, aunque sea lo voy a presentar como un
proyecto autónomo, ya que no sale. Y salió como una ley. Y esa fue la primera ley que se dictó en materia laboral en la Argentina en 1905. Y así se solucionó este tema, o se empezó a tratar de solucionar. Pero veamos, ¿cómo funcionó esto? Es un gráfico muy interesante sobre esto, que es, ya habrán visto, supongo, la calidad pictórica que tenemos. Vamos a ver. ¿Has jugado a la ahorcado alguna vez? Ya, este es todo nuestro tema. Tómense el trabajo para entenderlo, el tiempo digo para entenderlo, sé que es complejo. Ese es el esquema de normativa laboral que tenemos desde entonces. ¿Qué es eso? ¿Qué fue lo que lo decíamos? Aparece el Estado, ¿sí?, para intermediar entre estos dos sectores en pugna. ¿Y qué aparece? Acá, cateto izquierda. La norma de fuente estatal, estas primeras normas que decíamos, la Bismarck, las del proyecto o las derivadas del proyecto de Ley Nacional de Trabajo. ¿Qué aparece? También era la otra pata que habíamos visto que había conflictos colectivos. Y aparece el sistema de relaciones colectivas de trabajo. ¿Y qué es lo último que tenemos al pie? El cateto es la base, no es un seguro servidor. El sistema de seguridad social. Este es el esquema en el cual nos manejamos nosotros hoy en día. Y fíjense, norma de fuente estatal, ¿sí?, ¿qué maneja o qué hace? ¿Sí? Establece límites en realidad esta norma de fuente estatal. Siempre que regulamos una materia limitamos, esto es inevitable, ¿sí? Siempre que se define algo es para limitar lo que puede hacer algún sujeto. Limita la libertad, no tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la parte individual, ¿no? Con el aspecto individual. Obviamente, el sistema de relaciones colectivas tiene que ver con la faz colectiva del derecho de trabajo, ¿sí?, con igualdad, libertad, igualdad. ¿Y lo de abajo qué es? Siguiendo a la Revolución Francesa. Gracias. Totalmente. ¿Sí? Esto es lo que tenemos desde entonces, por supuesto con cambios, ¿no? Pero de esto se viene dedicando, o a esto se viene dedicando nuestra asignatura. Así nace. Y se apoya en estos tres catetos. Ahora, ¿quiénes son ese excelso dibujito que está en el medio, ese sujeto, ese trabajador? Todos ven claramente que es un trabajador, todos ven claramente a qué actividad pertenece. Fakir decirlo. ¿Quiénes son los que quedan amparados por este sistema? ¿Quiénes quedan dentro del sistema normativo laboral y alcanzados por sus disposiciones? Independientes, ¿no? O sea que a nosotros, cuando hablamos de derecho del trabajo, obviamente se importa el trabajo, ¿sí? Pero no cualquier trabajo, porque el trabajo de las máquinas, no sé, suponiendo que las máquinas puedan trabajar, ¿sí?, o los animales puedan trabajar, ese trabajo no nos interesa, ¿sí? Nos interesa el trabajo humano. Más allá de que hay una crítica, que además es una crítica bastante importante sobre todo el trabajo humano, esto es una redundancia, los únicos que pueden trabajar son los seres humanos, las máquinas trabajan, los animales trabajan, bueno, todos sabemos el lenguaje en base a qué se hace. Si yo digo trabajo humano, todos nos entendemos, ¿sí?, de que
tenemos esto. El derecho al trabajo, ¿sí?, se ocupa del trabajo humano, pero no el autónomo, sino, como bien decía acá la colega, el trabajo dependiente. Esto es lo que nos interesa a nosotros en esta materia. El trabajo está bajo la dependencia de otro. El problema de base, importante y permanente y nunca resuelto, ¿sí?, es cuándo hay dependencia. ¿Cuándo hay dependencia? ¿Dónde la ley establece un concepto de dependencia? ¿O qué concepto de dependencia tenemos? ¿Cómo sabemos cuando un trabajo está prestado bajo la dependencia de otro? ¿Cómo hacen ustedes? Litigan, ¿sí? ¿Cómo saben si tienen que ir al fuero laboral o al fuero civil a reclamar? Si es una relación alcanzada por las disposiciones de la normativa laboral o por el derecho común. ¿Cómo hacen? ¿Por qué? El tema de la libertad. El tema de la libertad. Y por eso, ¿quién? A ver, sí, me parece que están hablando de lo mismo, ¿no? ¿Quién sustituye la voluntad del trabajador? ¿Quién es el que limita la libertad del trabajador? ¿El empleador? ¿Sí? Yo les decía antes, en realidad les decía que todos sabemos, ¿no? El contrato de trabajo es un contrato muy particular, realmente muy particular, muy distinto a cualquier otro contrato de trabajo. Lo más parecido que uno puede encontrar al contrato de trabajo son los contratos de la administración pública. ¿Por qué? Por la desigualdad que hay entre los contratantes o entre los co-contratantes. Y acá esto es lo que caracteriza al contrato de trabajo. En el contrato de trabajo, fíjense, si hablamos por analogía, ¿sí?, si aplicamos cuestiones de derecho constitucional, fíjense, el empleador, ¿qué facultades tiene? El empleador puede organizar el trabajo. Dicta las reglas para organizar el trabajo. Digo, haciendo esta analogía, ¿qué es lo que tiene el poder legislativo? El empleador puede ejercer, es el único, porque el trabajador no lo puede hacer. Dentro de este contrato puede ejercer el poder legislativo. Y puede impartir las órdenes para que se ejecute este trabajo. O sea que ejerce el poder de dirección ejecutivo, ¿sí? Insisto, siguiendo la analogía de la organización del Estado. Y al mismo tiempo tiene la facultad para controlar si hay incumplimientos por parte del trabajador y consiguientemente sancionarlos. O sea que ejerce el poder judicial. Y tiene algo que la Constitución dice nadie puede tener, que es la suma del poder público, ¿no? Está absolutamente prohibido, terminantemente prohibido por la Constitución. Dice, la suma del poder público, traidor a la patria. Bueno, el empleador tiene dentro del esquema del contrato de trabajo la suma del poder público. Organiza, imparte las directivas y sanciona. Y acá, el trabajador, ¿qué hace en el marco de todo eso? De toda esta batería de facultades que tiene el empleador. Se somete a la subordinación. Parecería que acá está la dependencia, ¿no? Y de hecho, tan parecido, insisto, esto no hay un concepto, y de hecho, en los casos prácticos, concretos, esto es lo que muchas veces se discute, si hay dependencia o no, más allá, insisto, de las figuras fraudulentas, más allá de las simulaciones. De hecho, en muchos juicios, en muchísimos juicios, lo que discutimos es si hay o no hay dependencia. Esta es una de las grandes discusiones que tenemos siempre. Sí, algunas veces legítimamente no la hay, otras veces se hace aparecer como que no la hay. Pero, fíjense, hace más de 100 años, Hugo Sinsheimer, que era el primer gran laboralista alemán, decía allá por 1930, que no hay entre trabajador y empleador una relación de dependencia, no hay entre trabajador y empleador una relación de subordinación. Decía, entre trabajador y empleador lo que sea es una relación de poder. O sea, es tan grande la diferencia entre las facultades de uno y otro, que realmente lo que corresponde es decir, es que hay una relación, un ejercicio de poder de uno por sobre el otro.
Esto es descriptivo, a ver, no es crítico, simplemente se da así, ¿sí? El contrato de trabajo no es democrático, es así, ¿sí? Se da esto. Pero fíjense, esto de, decíamos, el ejercicio de las facultades disciplinarias, ¿no? El ejercicio judicial, decíamos. El empleador tiene facultades disciplinarias respecto de los incumplimientos del trabajador. El trabajador tiene facultades disciplinarias respecto de los incumplimientos del empleador. ¿Puede sancionar el incumplimiento del empleador? El trabajador, ante un incumplimiento contractual, ¿sí? Veamos, un incumplimiento contractual del trabajador, el empleador, ¿qué hace? Ejerce sus facultades disciplinarias. Y ejerce sus facultades disciplinarias que, si bien en la ley de contrato de trabajo parecen bastante limitadas, ¿no? Porque la ley de contrato de trabajo únicamente habla de suspensión disciplinaria, no regula otra cosa, pero lo cierto es que los usos y costumbres, los reglamentos de empresa, establecen otras sanciones distintas. Y de hecho hay como una gradación, ¿sí? El empleador, ante el incumplimiento contractual del trabajador, tiene como una paleta amplia de colores, ¿sí? De reacciones posibles ante el incumplimiento del trabajador, que obviamente, esto lo sabemos, recordamos simplemente cómo debe ser ejercido el poder disciplinario, debe ser proporcionada la sanción a la índole del incumplimiento, ¿sí? Entonces, ante un incumplimiento leve, quizá los usos y costumbres, que es un reglamento de empresa, habla de, bueno, le aplicará una amonestación, como en el colegio, una amonestación, joven queda amonestado, ¿sí? Dice, después será un llamado de atención, después será un severo llamado de atención, y después vendrá una suspensión, puede ser por un día, ¿sí? Después será una suspensión por 5 días, pero tiene todas estas respuestas posibles. De hecho, es interesante la pregunta con relación a la suspensión, ¿no? ¿Por qué se suspende? ¿Para qué se suspende? ¿Por qué el empleador tiene estas facultades disciplinarias? ¿Sí? Y puede suspender, o en general, ¿por qué en el contrato de trabajo hay suspensiones? ¿Para qué se suspende? ¿Para qué la ley prevé? Ojo, no digo solo las disciplinarias, cualquier suspensión, por enfermedad, ¿sí? Por vacaciones, por el ejercicio de cargos. Para velar por su licencia, para que continúe. Continúa. La idea es esta, ¿no? La ley de contrato de trabajo y el contrato de trabajo, ¿sí? Tiene una flexibilidad, otra de las características tan distintivas, la flexibilidad que tiene, ¿sí? Se puede modificar. De hecho, nada más lejos justamente del testamento político de Alem, que decía que se rompa pero que no se doble. La regla en la ley de contrato de trabajo parece ser que se doble pero que no se rompa. ¿Sí? O sea, vamos a suspender para que no se rompa el contrato de trabajo. Si está enfermo, vamos a suspender, ¿sí? Si incurre en un incumplimiento contractual, vamos a suspenderlo, ¿sí? Si no puede prestar tareas por lo que sea, vamos a suspender, no vamos a romper, ¿sí? Se suspende para no romper. Y se le da esta facultad, insisto, ahora sí, volvamos a limitarla al ejercicio de las facultades disciplinarias al empleador. ¿Y el trabajador? Ante el incumplimiento contractual del empleador, ¿qué respuesta tenemos? Puede retener tareas. Antes hay ciertos incumplimientos. ¿En qué caso, por ejemplo, pensás? Yo estoy de acuerdo, ¿sí? ¿En qué caso? Ante la falta de pago de haberes, retengo tareas, ¿sí? Me intiman a que me presente a trabajar. Si retiene tarea, tiene que hacerlo en el puesto de trabajo. Bueno, esto es opinable, ¿sí? Esto es opinable, ¿sí? Si es, mire, yo en realidad vengo, estoy acá, pero no pongo mi fuerza a disposición. Pero estoy. O sea, quiero que vean que estoy, no es que estoy jugando al fútbol con los clubes, ¿sí? Estoy acá, ¿sí? Esto es opinable si hay que estar en el lugar de tareas o no. Ahora, ¿en cuánto tiempo va a mantener el trabajador la retención de tareas? Porque obviamente mientras retiene tareas, el empleador no le va a decir, ah, bueno, yo te debo el sueldo del mes pasado, pero ahora estás legítimamente reteniendo tareas, porque yo te debo el sueldo del mes pasado, así que ahora estás devengando salario. Entonces, ¿finalmente lo voy a pagar? No, no te lo voy a pagar, obviamente, no estás devengando, sino si te quedas en tu casa, o si venís y me mostrás que no vienes a trabajar, no te voy a pagar el sueldo. O sea que a fin de mes vamos a sumar otro mes. ¿Y qué hacemos? ¿Qué respuesta? Seguimos, ahora retenemos más tareas todavía, ¿sí? Me debía sumar, tengo tareas, ahora me debes 2 meses y sigo reteniendo tareas. Se puede ser despedido, mi sueldo. ¿Sí?
Pero por eso yo decía, ¿en qué caso retienen tareas? Esta podría ser una respuesta ante el pago, la falta de pago de haberes, pero la verdad no parece la más ajustada a la índole del incumplimiento. ¿En qué caso retenemos tareas? ¿En qué caso tiene sentido que el trabajador retenga tareas? Cuando hay algún problema, ¿sí?, con las condiciones de trabajo, de seguridad, ahí sí, mi fuerza de trabajo está puesta a disposición, pero con esas condiciones no. ¿Sí? Ahí parece una respuesta más idónea. ¿Sí? Ahí parece una respuesta más idónea. Bárbaro, retengo tareas. ¿Qué otra reacción puede tener? Porque antes dijimos, se considera despedido. Acá ya nos fuimos al extremo. ¿Y cuántas respuestas más tiene el trabajador? ¿Lo puede sancionar? ¿Lo puede amonestar? Es decir, como usted ha tardado en pagarme, me pagó, pero cumplió, porque me pagó dentro del 10º día hábil, no dentro del 4º día hábil, entonces le hago un severo llamado de atención. Y entonces, ¿y a mí qué? ¿Sí? Primero, ¿con qué fundamento normativo? Y segundo, y más importante, ¿y a mí qué? ¿Sí? Esto ojo que es una cosa que quizá muchas veces pasa por alto. Tiene que ver más con, en otro momento vamos a hablar de extinción, ¿sí? Tiene más que ver con esto, con la extinción, de cómo se debe analizar la injuria, ¿no? Porque el análisis de la conducta que adopte el empleador tiene que ser analizada a través del crisol bueno, tiene distintas respuestas posibles. El trabajador no tiene una gama de posibilidades. O retiene tareas, ¿sí? Y habrá que ver si es la respuesta adecuada según el tipo de cumplimiento, o se considera despedido, no le queda mucho más. Entonces, insisto, tan desigual es el contrato de trabajo en este aspecto, ¿sí? Que uno tiene todo el poder y el otro no tiene nada. ¿Sí? Prácticamente nada. De hecho, en el momento de contratar, volvamos al interrogante inicial. ¿Sí? ¿Qué es lo que negocia el trabajador y el empleador? ¿Sí? Ya está, yo ya no decidí si trabajar o no, no me queda otra, tengo necesidad. Si estoy condicionado por la necesidad, no soy libre. ¿Sí? Pero bueno, decidí trabajar. Supongamos que decidí trabajar, me están poniendo un revólver en la cabeza. Y no quiero trabajar para este, pero es el único que me ofreció trabajo. Y no quiero trabajar en estas condiciones, pero son las únicas condiciones que me ofrecieron. Nos sentamos a negociar, escritorio por medio, ¿qué negociamos? ¿Qué negociaron ustedes cuando celebraron un contrato de trabajo? Los que celebraron un contrato de trabajo. ¿Negociaste el salario? ¿Sí? Dijiste, bueno, para mí que yo valgo 284.000 pesos. Yo te dijo 20.000. Bueno, partamos la diferencia. Como en las conciliaciones. ¿Sí? Dice, bueno, partamos la diferencia. No, a ver, la verdad es que el contrato de trabajo, esto es una libertad que me tomo yo, si no es nada técnico, pero el contrato de trabajo se parece bastante a un contrato de adhesión, ¿no? Van a comprar un lavarropas. ¿Qué negocian cuando compran un lavarropas? Van a comprar un auto. Me dicen, no, yo ahí sí negocié y me consigo una bonificación de 10%. Ya estaba esa bonificación. Vos te quedaste contento creyendo que se la arrancaste al vendedor, ya estaba en los papeles, el tipo ya lo sabía, él sabía que te iba a vender. Es más, si no se la pedía, si no te la daba, era ganancia para él, pero en realidad ya estaba en los papeles eso. Estos son contratos de adhesión. El contrato de trabajo casi funciona como un contrato de adhesión. Mira, yo te ofrezco esto, vas a hacer tal tarea en tal jornada y con tal remuneración. ¿Y no puedes un poquito más? No. Bueno, bárbaro, él no siempre lo tengo. Yo después de años de terapia esto lo aprendí, ¿no? Total, uno no siempre lo tiene, así que no hay problema. ¿Quisiera más? No. ¿Quiero más o si no, no acepto nada? No hay problema. Venga uno de los 852 que están atrás esperando. ¿Sí? Cuanto más desocupación tenemos, obviamente peor es. Si tuviéramos 0% de desocupaciones, creo que podemos negociar algo. ¿Sí? O si no vayamos a la hipótesis imposible de un 0% de ocupación, pero supongamos que en cierta actividad sí hay un 0% de desocupación. O sea, una actividad muy específica, un cargo muy específico y los 100 profesionales que hay que están todos ocupados. Y ahí parecería que estamos entonces en una hipótesis de 0 de desocupación. Con lo cual, si hay un nuevo puesto de trabajo, ahí sí, la persona que puede aspirar a ese puesto de trabajo podría negociar algo. Messi negocia algo. ¿Qué sé yo? Los jugadores de fútbol negocian algo. Es muy especial. No quito seguramente los CEOs de varias empresas negocian algo. ¿Pero cuántos trabajadores? Porcentualmente, ¿mueven el perímetro los trabajadores que ese grupo privilegiado de trabajadores que pueden negociar algo? No, es difícil.
siquiera se negocia. Es un contrato de adhesión, ¿sí? O funciona en realidad. ¿Sí? No tomen lo que puedo decir, no es un contrato de adhesión. ¿Sí? Pero funciona. Es lo más parecido que es un contrato de adhesión, pero no es un contrato de adhesión. Pero para que no me castiguen después. Pero funciona así. Entonces, decíamos, dependencia. Hay una idea tradicional, porque esto es lo que nos marca, insisto, la caída dentro del derecho común o dentro del derecho de trabajo, de dependencia. Hay una idea tradicional en la doctrina y en la jurisprudencia de que hay un triple aspecto de dependencia, ¿no? Y que verificado los tres aspectos de la dependencia en forma conjunta nos dan como resultado, acá había una relación laboral dependiente. Entonces ahí, según esa posición, insisto, mayoritaria en la doctrina y en la jurisprudencia, esta dependencia se tiene que dar desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista jurídico, ¿sí? Y un punto de vista económico. Si se dan los tres aspectos de la dependencia, entonces decimos, acá hay una relación laboral dependiente. Si falta alguno, parecería que la respuesta sería negativa, ¿no? ¿Funciona esto así? A ver. Insisto porque digo, es lo que dice el grueso, ¿sí? La mayoría de los doctrinarios son respetados, ser respetados y respetables. Y la mayoría de la jurisprudencia también, cuando nadie se dice, bueno, acá se vio el triple aspecto de dependencia. Entonces había una relación laboral dependiente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cada uno de estos aspectos de la dependencia? Digo, dependencia técnica. ¿Y cuándo hay dependencia técnica? Y cuando uno le puede decir al otro cómo llevar adelante, ¿sí? La prestación, ¿sí? ¿De qué manera? Técnicamente. Ahora, fíjense, acá, con un abogado, salvo uno que es contador, según ahí en la lista. Por eso es bueno haber mirado la lista. Yo siempre hago algún chiste de mal gusto con los contadores, no lo voy a decir. Bueno, no sé si está bien, pero es bueno estar avisado. Yo soy profesor en económica también. Por eso, bueno, lo conozco de chiquito. Es una formación de física. Como luego decirse con capacidades diferentes, bueno, es así. Sí. El problema es cuando uno invade las incumbencias del otro. Y esto se da recíprocamente. ¿Sí? Los abogados también invadimos incumbencias de los contadores y lo hacemos mal. ¿Cómo los contadores cuando invaden las incumbencias de los abogados lo hacen mal? Cuando ustedes intiman, ¿sí? ¿Quién quiere que le conteste? ¿El abogado? ¿El contador? Esto es que, a ver, entran en un bar, ¿sí? Un abogado, un contador y el jefe de personal. Y menos el abogado, cualquiera de los otros dos. ¿Sí? Y dentro de los otros dos no sé, pero mejor que no sea el abogado. El abogado probablemente no va a contestar bien. ¿Sí? Los otros dos probablemente tengan un juicio ganado desde la contestación de la intimación. O al revés, ¿no? Volvamos, dependencia técnica. Entonces, esto, la posibilidad de impartir directivas acerca de cómo se tiene que llevar adelante. Decía, son abogados, un médico, ¿sí? ¿Cuál es el grado de dependencia técnica que tiene un profesional? ¿Sí? Más allá de la estrategia procesal en el estudio, el dueño del estudio, el jefe del estudio, dice, bueno, nuestra estrategia procesal va a ser esta, así que vamos a ir para este lado. Pero después, técnicamente, a ver, plazos, contenidos, todo eso supone que uno lo sabe, dice, mira, haceme tal escrito, obviamente adecuado a la circunstancia de este caso. ¿Sí? Técnicamente estamos, ¿sí? Ni hablar de un médico, ni hablar de un cirujano, ni hablar de un neurocirujano. ¿Sí? ¿Qué instrucción técnica se le puede dar a un neurocirujano? ¿Qué quirófano va a usar y en qué horario? No es muy técnico tampoco esto. ¿Sí? Después que va a decir, no, mira, acá vas a trepanar con otra cosa, tantos milímetros, no. Nada. ¿Sí? Esta dependencia técnica, por supuesto, varía. ¿Sí? Es verdad, se verifica un mayor grado de dependencia técnica cuanto menor es la capacitación. Hay una relación inversamente proporcional entre dependencia técnica y capacitación del trabajador. Cuanto mayor sea la capacitación del trabajador, menor, menor va a ser el grado de dependencia técnica y viceversa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de dependencia jurídica o aspecto jurídico de la dependencia? De lo que hablábamos antes, esto de la suma del poder público, de la obligación de obedecer, no solo se imparten las directivas y vos tenés que obedecerlas. Hay quienes hoy por hoy, ¿sí?, entienden preponderantemente que acá está realmente la dependencia, en la dependencia jurídica. ¿Sí? Y el tercer aspecto
La dependencia económica por el aspecto económico de la dependencia. ¿Qué implica esto? Y desde que existe la figura del trabajador y desde que nació en forma incipiente el contrato de trabajo, ¿qué lo caracterizó? El trabajador va a recibir una remuneración. Hoy en los términos del 103 de nuestra ley de contrato de trabajo. Va a recibir una remuneración con independencia, más allá de algún rubro que pueda estar conectado con la productividad, pero la remuneración se va a devengar con independencia de lo que produzca, ¿sí? Del resultado económico de la producción. De hecho, la ecuación básica del contrato de trabajo, ¿cuál es? Si uno tiene que simplificar, simplificar, simplificar y simplificar, ¿qué es lo que nos queda? ¿Sí? Para decir, acá hay un contrato de trabajo. ¿Cuándo hay un contrato de trabajo? Cuando una persona entrega libertad a cambio de salario. Esto es, ¿sí? Despejado de toda la ornamentación, de toda la producción, de todos los adornos, de todos los arabescos, lo que nos queda es esto. Un contrato de trabajo es uno donde una persona física entrega libertad a cambio de salario. Y vos dices, no. El trabajador lo que busca es producir. ¿Busca producir? El trabajador, decíamos esto, no tiene libertad para decir si trabajar o no. No está buscando producir, lo que está buscando es salario, dinero, bill metal. Es así, todos lo hacemos, no está mal, no somos justificables por esto, de algo hay que vivir. ¿Sí? En esta ecuación, entonces, si yo voy a obtener algo como contraprestación que no está en relación con lo que obtenga el empleador de utilizar esa fuerza de trabajo. Yo no soy socio de las ganancias. Yo voy a pagar mis 100 pesos por independencia de que esto le permita una ganancia al empleador de 90, de 110, de 100, 200 o de 500. Yo voy a cobrar 100 pesos. ¿Sí? Aquí tenemos un aspecto que también se puede mirar al revés, por supuesto, y que implica lo contrario. Si yo no voy a aprovechar económicamente de los frutos de mi trabajo, tampoco tengo que participar en los quebrantos, ¿no? Esta sería la lógica. No debo responder, el trabajador no debe responder por el quebranto. Sin embargo, la ley contra el trabajo tiene una excepción a esta regla, ¿no? Porque le permite al empleador suspender por causas económicas. Cuando le va mal, lo puede suspender al trabajador. Y también, cuando le va mal, lo puede despedir eximiéndose parcialmente de obligación indemnizatoria. O sea, la ley termina asociando al trabajador al quebranto económico del empleador. Insisto, es una excepción, pero se da. Es una excepción tan excepcional que, digan ustedes cuando vean una sentencia que haga lugar, ¿sí?, al empleador, ¿sí?, o que en realidad que desestima el reclamo de indemnización completa del trabajador y convalide el despido por causas económicas dispuestas por el empleador. Tan reactiva es en realidad la jurisprudencia de esto, que son absolutamente excepcionales los casos en los cuales, la verdad, los jueces nos esforzamos, soy sincero, nos esforzamos por encontrar siempre algo que obste a que, digamos, acá fue legítimamente ejercida la facultad de disolver en los términos del 247. Y siempre algo faltó. Siempre algo faltó. ¿Por qué? Porque la verdad que lo primero que tenemos en cuenta es, bueno, riesgo empresario. ¿Sí? Sí, pero hubo una maxi devaluación. Papá, está en Argentina. A ver, ¿qué sorpresa? ¿Con qué sorpresa te encontraste? ¿Sí? Una maxi devaluación. No, pero se disparó la inflación. En Argentina. ¿Sí? Decime algo que no supieras. ¿Sí? A ver, es algo que te platiste los últimos 120 años de la historia argentina, no es una novedad. Por lo tanto, esto forma parte del riesgo empresario. Algunos vemos, ¿sí?, acá sí, que el rasgo preponderante de la dependencia está en la dependencia económica. ¿Sí? Pero insisto, son matices, simplemente. ¿Sí? En un lado o en otro, yo no adscribo de nuevo, porque creo que en muchos casos la dependencia técnica no está. ¿Sí? Pero sí pasa algo. El trabajador dependiente, cuando elige, ¿se acuerdan? No, opta. ¿Cómo voy a hacer para obtener dinero? ¿Me voy a desempeñar de forma autónoma o me voy a poner bajo la dependencia de otro? ¿Sí? Acá hay una opción. ¿Sí? Para desempeñarme de forma autónoma, ¿qué necesito? Necesito cierta estructura. ¿Sí? Necesito cierta, aunque sea mínima estructura. ¿Sí? El artículo 5 de la ley contra el trabajo, porque si no, no tengo ahí escrito eso. ¿Sí? El artículo
5 de la Ley de Contrato de Trabajo habla de empresa, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y uno cuando piensa en empresa, ¿en qué piensa? Piensa en un banco, piensa en Techis, piensa en IPF, ¿sí? ¿Sí? El concesionario, no sé si hay acá un bar, ¿sí? ¿Es un empresario? Y el que tiene un chiringuito que va por la calle con un carro, no sé, a ver, yo siempre doy el ejemplo, en realidad, que vende panchos en la Valle de Libertad, en la esquina, ¿sí?, de la Plaza de Tribunales. ¿Ese es un empresario? ¿Les parece? Viene mi hija y me dice, estoy saliendo con un empresario. Y yo me pongo re contento. Y ese que vende pancho en la esquina de Tribunales. ¿Sí? Papá, es un empresario. ¿Sí? Vos me lo enseñaste, me lo venís diciendo desde que tengo 5 años. Está en el artículo 5. ¿Se acuerdan? ¿Es una empresa en el artículo 5? ¿Qué hace falta? Organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales. Eso es una empresa, no está en el artículo 5. Ese que vende pancho en la esquina de Tribunales, ¿tiene una empresa? ¿Tiene medios materiales? ¿Carrito? ¿O no es un medio material carrito? ¿Tiene medios materiales? ¿Sí? ¿Tiene medios personales? Su prestación. ¿Sí? ¿Tiene medios inmateriales? El know-how, exactamente. El know-how del vendedor de pancho, sí, el know-how. ¿Sí? Sabe cuántos días puede aguantar el agua sin cambiar, por ejemplo. ¿Qué es lo que le da ese sabor tan particular al pancho? ¿Sí? Sabe dónde comprar las salchichas a buen precio y sabe que en el mismo lugar no le conviene comprar el pan porque el pan de allá es mejor y lo consigue a mejor precio. Eso forma parte del know-how. Sabe cómo poner las papas pie para que se vean y atraigan a las gaseosas y resulte más atractiva. Eso, cada uno piensa en know-how, piensa en otra cosa, y piensa en empresario, piensa en otra cosa, pero técnicamente estamos hablando de eso. ¿Sí? Además podría tener, ¿sí?, panchería Manolo y lo registra. ¿Sí? Lo registra. Supongamos que esa es idea. Entonces, el trabajador, ¿y por qué yo pongo el yo en lo personal? Pongo el énfasis en la dependencia económica. Porque trabaja para obtener un fruto, algún fruto, de su fuerza de trabajo. ¿Sí? Si no tiene una estructura, si no tiene algún medio, ¿sí?, en realidad necesita insertarse en una organización empresaria ajena. ¿Sí? Nada, que sea necesito que me emplee Don Manuel, el que tiene la panchería Manolo, que es ese chiquitito que está ahí en la esquina. ¿Sí? Necesito eso. Necesito insertarme en la organización empresarial de otro. Acá hay dependencia económica. De hecho, y acá quería desembocar, el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo tiene quizá una de las presunciones más importantes de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no? El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las modalidades, etcétera, etcétera, ¿sí?, se demuestre lo contrario. O sea, es una presunción in tantum, pero es una flor de presunción, que por supuesto tiene sentido, ¿sí? Y tiene sentido a la luz de esto, de que el derecho de trabajo se va a aplicar si hay una relación laboral dependiente y no se va a aplicar si es una relación autónoma. Y es verdad que quien está en mejor condición de disfrazar esta verdadera relación laboral dependiente bajo la apariencia de una relación de derecho común, ¿sí?, y es el empleador. Y entonces la legislación laboral que tiene que ser protectoria. El derecho de trabajo nació necesariamente para ser protectorio. Vieron que se critica a veces desde muchos sectores, se dice, no puede ser tan protectoria, ¿sí?, la legislación laboral. Bueno, pero la desigualdad es muy grande, ¿sí? A desigualdades tan grandes hace falta protección tan grande. De hecho, yo soy muy crítico de una norma de la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 19 de la Ley de Contrato de Trabajo, texto originario, año 74, eliminado por la dictadura en abril del 76, reincorporado hace unos años como artículo 17 bis. ¿Sí? No sé si alguno lo tiene presente. Es una norma curiosa, ¿sí?, porque es una norma sin contenido normativo. ¿Esto qué quiere decir? La sacamos y todo sigue funcionando exactamente igual, ¿sí? Pero, en realidad, no tiene contenido normativo más propia de una exposición
exposición de motivos, ¿sí? De un mensaje de elevación al legislativo. Dice, aparte con una redacción bastante equívoca, que dice, las desigualdades que creara esta ley, ¿sí?, tienen como propósito compensar otras desigualdades que existen en la realidad. ¿Qué demanda van a hacer ustedes fundada en este artículo 17 bis? Nada. ¿Qué regula? Nada. ¿Qué telegrama van a hacer invocando este artículo 17 bis? Ninguno. A ver, ¿sirve para algo? No, no sirve para nada. Se lo saca, como la del apéndice, se lo saca, amígdala, se lo saca. Funciona igual, es lo mismo, nunca estuvo, es cicatriz. Nada más, acá quedará tachado, ¿sí? Lo tacharemos con virome. Da lo mismo, ¿sí? Insisto, no tenía sentido que estuviera en el 19, no tiene sentido que esté en el 17 bis hoy, pero la verdad sí explica la razón de ser del derecho al trabajo, ¿sí? Que es la misma que también tenemos en el 14 bis. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Y usted dirá, claro, bueno, pero esto fue incorporado en el 57. Y antes gozaba de la protección de las leyes, y sí, estamos hablando de que desde 1904 venimos debatiendo este tema y aplicando normas, ¿sí? Más allá de la génesis extraña, bastante ilegítima del artículo 14 bis, ¿sí? No, absolutamente ilegítima, ¿sí? Pero lo cierto es que la razón de ser del derecho al trabajo es esta, es ser protectorio, ¿sí? Justamente ante esos abusos el Estado se acordó que debe intervenir, para dictar normas que limitaran el ejercicio de los poderes del empleador. Este es el propósito del derecho al trabajo, limitar el abuso. Todo el derecho al trabajo es una gran norma, ¿sí?, en contra del abuso del derecho. ¿Hay derechos? Bueno, los limitamos. ¿Por qué? Porque usted está en condiciones de abusar de esos derechos, ¿sí? Entonces, los limitamos. Y yo le decía, esto puede ser para volver, ¿no?, al 23. El 23 crea una presunción que ha sido objeto de una gran discusión. Insisto, le decía, el hecho de la prestación de servicios hace referencia a la existencia de un contrato de trabajo, ¿sí? Fíjense, el artículo 4 de la ley, ¿quién lo tiene presente? Yo por acá. Fíjense cómo elige el legislador, ¿sí? Dice, constituye trabajo a los fines de esta ley toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. El trabajo tiene como principal objeto